hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Lo ha proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios de hoy lunes, de la semana 25 en calendario litúrgico del tiempo ordinario en la fe, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18, hermanos y hermanas. Yo no sé si tú has escuchado el refrán o tal vez el elogio en la sociedad. Cuando alguien tiene un gran logro, alcanza el éxito, llega al triunfo, alcanza la meta que se había propuesto, hay personas que hacen eso, hermanos y hermanas, y los demás lo elogian al decir, esa persona brilla por luz propia. Y esto significa mucho cuando alguien es exaltado, cuando alguien es presentado en torno a sus logros y sus alcances, como que fue una persona que en el viaje hacia lo que quería y el éxito que quería tener, ha brillado por luz propia. Esto como que significa casi que no necesitó la ayuda de nadie, que no dependió de nadie. Enfrentó, batalló, fue un fiel guerrero, poderoso guerrero. Cuanto desafío había, lo dominó, lo venció, aceptó los riesgos para poder triunfar. Y hermanos y hermanas, con los pros y los contras, a tiempo y a destiempo lo alcanzó. Brilla por luz propia. Ese adagio pues viene del mundo, ese adagio viene de la sociedad, y no estoy diciendo que no sea correcto o que sea un pecado. Pero estamos en el campo de las cosas de Dios, estamos en el campo de la espiritualidad, de la vocación cristiana, llamado a la santidad, a la perfección. Nosotros los cristianos, una de las cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de su vida pública es que, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos luz propia. La luz que tú y yo tenemos como bautizados nos viene de Jesucristo el Señor, quien definitivamente es la luz. Y nosotros somos llamados a ser luz para el mundo. Pero el recurso que tenemos para brillar, el recurso que tenemos para iluminar, viene de la luz de Cristo. Así que es importante que nosotros entendamos esto, hermanos y hermanas. La luz en la palabra de Dios dispersa las tinieblas. La luz ilumina el camino correcto a seguir. Tanto para mí como persona, al recibir la luz de Cristo, soy iluminado para ver claramente el camino que tengo que seguir, el camino correcto. Y también, hermanos y hermanas, la luz de Cristo ayuda a que yo pueda dispersar las tinieblas que ciertamente me alejan de la luz. Así que nosotros, hermanos y hermanas, si brillamos algún día, es con la luz de Cristo, y de eso vamos a hablar hoy, porque la palabra de Dios trata acerca de eso. Mira cómo es la idea fuerza para que podamos entrar ya en la reflexión y en la meditación de la palabra de Dios hoy. Si la idea con la cual miro yo a Jesús fuera equivocada, todo lo que pienso, todo cuanto recibo, todo cuanto yo enseño sobre Jesús estaría amenazado por el error. Claro, porque Jesucristo es luz, en contraposición a ¿qué? A las tinieblas, que son ¿qué? Error y que son engaño. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios es un evangelio corto, ¿no? Y lo que contiene son 3 adagios, 3 refranes, 3 dichos que juntó Lucas para su comunidad, que provienen de nuestro Señor Jesucristo, pero con la idea de que respalden todo cuanto ha venido diciendo en el capítulo 8, que nosotros estamos estudiando desde la semana pasada. Para poder reflexionar y para poder meditar hoy el Evangelio, es necesario, hermanos y hermanas, que tú y yo tengamos en mente que este texto, para entenderlo, hay que tener en mente la
parábola del sembrador que comenzamos a discutir la semana pasada en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Y no solamente la parábola, sino que también tuvimos tiempo de meditar y reflexión, la explicación de esa parábola en Lucas 8, versículos 9 al 15. Eso hay que tenerlo en mente como contexto para entender el texto de hoy. Ya que el último versículo, hermanos y hermanas, de hoy hace precisamente una referencia a la conclusión de la parábola del sembrador. Ese versículo 18 con el cual termina hoy precisamente nuestro texto que estamos reflexionando. Porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Hasta lo que cree tener. O sea que ese cree tener es como de inseguridad. Es como que realmente no lo tengo. Mira cómo dice el versículo 15, hermanos y hermanas, que estábamos discutiendo la semana pasada precisamente con la parábola del sembrador. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Ese era el cuarto tipo de terreno que verdaderamente acogía la semilla que sembraba Dios, que no era otra cosa más que la palabra de Dios. En ese cuarto grupo es que queremos estar nosotros, que recibimos con terreno fértil en nuestra alma y en nuestro espíritu la palabra de Dios y queremos que fructifique. O sea, que la palabra de Dios tenga una fuerza y un poder en cada uno de nosotros, no solamente de palabra, sino también de obra. Mira lo que dicen los versículos 16 y 17 de hoy, hermanos y hermanas, y ahora con esa breve introducción, yo creo que podemos entender mejor lo que Cristo nos quiere decir hoy. Versículo 16. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. ¿De qué se trata eso? O para colocarla debajo de la cama. Pues no estás dañando el propósito realmente. Por el contrario, dice Jesús, se pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Ahí tenemos la imagen de la luz y de una vela con el propósito de ella. Mira el versículo 17. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Fíjate el énfasis que tiene hoy la palabra en términos de esa luz. ¿Qué significa todo esto, hermanos y hermanas? En otras palabras, tú y yo hemos recibido, hermanos y hermanas, gracias a nuestro Padre Dios del cielo, la palabra de Jesucristo. Qué bueno que tú estás aquí y que nos estás siguiendo diariamente. El esfuerzo nuestro es por recibir la palabra de Jesús con un corazón que tú y yo tenemos que es noble. Gloria a Dios por eso, hermanos y hermanas. Nuestro corazón se va transformando en un corazón generoso. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que hemos escuchado, meditado y la hemos recibido? La guardamos, hermanos y hermanas, y eso es bueno hacerlo. Es decir, cuando yo la guardo, la palabra de Dios, estoy recibiendo su enseñanza como un secreto precioso, hermanos y hermanas. Porque es valiosa la palabra de Dios, la amamos y la queremos mucho. Tiene poder, y no solamente tiene poder, tiene vida la palabra de Dios. La guardo como un secreto precioso y además la hago mía. Las palabras que contiene la palabra de Jesucristo son mías. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, en la fe, en la vocación cristiana tenemos que entender que todo eso que yo he hecho con la palabra de Dios no es solo para quién, para mí, sino que tiene un propósito de transmitirla a otros. Palabra y obra, ahí está todo junto. Y ahí es que yo me convierto, hermanos y hermanas, en luz para el mundo como Cristo. Cuando está en mí, cuando la guardo, y acuérdate que guardar las cosas en el corazón es como María. María recibía todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Había un silencio, pero María estaba en reflexión. María en su interior estaba en meditación. Igualmente nosotros, hermanos y hermanas, guardando todo esto en nuestro corazón, pero en cierto momento hay que dar fruto. La semilla sembrada de palabra se convierte en obra, hermanos y hermanas, se convierte en lo que decimos testimonio. Cuando
la guardo, hermanos y hermanas, y la hago mía, pasa algo extraordinario en nuestro interior. Y eso es bueno que tú y yo lo entendamos. Cuando yo reflexiono la palabra de Dios, como tú a bien estás haciendo todos los días, cuando tú meditas toda la palabra de Dios que la iglesia nos presenta todos los días de la semana, hermanos y hermanas, tú sabes lo que tú estás haciendo, le estás dando valor a la palabra de Dios. Cuando tú meditas y reflexionas la palabra de Dios, la llevas en el corazón, la haces tuya, porque quieres también manifestarla en testimonio a los demás por lo que la palabra de Dios ha hecho en ti en términos de bendiciones y transformación de vida. Hermanos y hermanas, ese valor lo ve Dios. ¿Tú sabes lo que Dios ve que tú y yo estamos haciendo cuando meditamos esa palabra de Dios y la ponemos por obra? Que la palabra de Dios, ese es el mensaje que le estamos mandando a Dios, se merece y era merecedora su palabra de recibir por parte mía una comprensión más profunda. ¿Por qué? Porque se trata de las cosas de Dios. Porque no es un discurso humano, porque no es lectura de periódico, de un libro, de un bestseller, porque no es un magazine que estoy leyendo, no es un artículo acerca de otros asuntos, es porque se trata de las cosas de Dios. Entendido eso, hermanos y hermanas, escucha el siguiente ejemplo para empezar a mover nuestra conciencia, nuestras almas y meditar la palabra de Dios. Piensa en esto por un momento. ¿Qué tú crees sería la reacción de tu familia si se va la luz en tu casa una noche y tú enciendes una vela solo para que alumbre tu cuarto? Te encierras y el resto de la familia no tiene luz en su casa. ¿Qué tú crees que diría tu familia? ¿Cuál sería la reacción de tu familia? ¿Y cuál sería la actitud de tu familia ante todo esto? Te pongo ese ejemplo que viene como de las cosas del diario vivir. Ahora míralo en términos de las cosas de Dios. ¿Qué tú crees sería la actitud, la reacción, hermanos y hermanas, si tú y yo recibimos la palabra de Dios como luz y no la comparto con los demás? ¿Qué tú crees que pasaría? Eso es cerrar la Biblia. Vamos a verlo desde ese punto de vista para entender muchas cosas. Sería como cerrar la Biblia. Eso es lo que nos habla ese versículo 16 de hoy, hermanos y hermanas. Aún así, imagínate que alguien de la familia puede descubrir y conocer dónde hay otra vela. ¿Para qué? Para iluminar la casa completa y encontrarla, y entonces que todos se puedan alumbrar, que sería lo correcto y lo justo que hay que hacer. Aunque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, esté como Biblia cerrada, piensa en esto, para mí, escondida, otros pueden descubrir la palabra de Dios y comenzar a ser bendecidos con ella, conocerla, que es lo importante y lo que quiere Dios, y así convertirse en luz. Eso está y se entiende en ese versículo 17 de hoy. En el versículo 18, hermanos y hermanas, ese versículo 18 parece decirnos esto, y es importante. Quien quiera quedarse para sí mismo con lo que ha recibido de Dios y no compartirlo, obra y testimonio, pierde aquello que tiene. Pierde, hermanos y hermanas, lamentablemente aquello que tiene, pues si uno lo guarda, si uno no lo saca, no lo comparte, se pierde, se pudre, en otras palabras, ¿no? Recibir la palabra de Dios crea responsabilidad. Eso nos está diciendo Cristo con estos refranes. Recibir la palabra de Dios como tú y yo la recibimos, la meditamos, la apreciamos y le damos el valor que tiene. Hermanos y hermanas, esto requiere una responsabilidad. ¿Por qué requiere responsabilidad de parte nuestra? No quedarnos con ella y compartirla en testimonio y en obra. Pues, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios para ti y para mí, que contiene la verdad, ¿no? Y nosotros debemos, ciertamente cada uno de nosotros, compartirla, esa palabra de Dios que tiene ese poder, hermanos y hermanas, como consecuencia de nuestro testimonio, la obra.
Eso es lo que tiene que hacer en nosotros. Debemos llevar, hermanos y hermanas, todo eso que es la palabra de Dios a una consecuencia que es la que es Jesucristo. Pero el fruto, la fructificación, por lo tanto, hermanos y hermanas, se trata de las obras, se trata del testimonio. Esa es la responsabilidad que tiene y es responsabilidad que viene como causa de aquello que lo provoca, hermanos y hermanas. De cierta forma también entender aquí hoy que cuando la palabra de Dios nos alcanza, cuando tú y yo decimos la palabra de Dios me alcanzó hoy, la palabra de Dios me tocó hoy, la palabra de Dios fue para mí, hermanos y hermanas, cuando la palabra de Dios nos alcanza, el proceso que ve Dios en el cielo es que hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios con poder y viva en nosotros. Hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. Del estar perdidos, que siempre hablamos en la fe, hermanos y hermanas, al ser encontrado. Y de ser encontrado para Dios, por Él, es ser salvos. Esa es la salvación. Iluminar, hermanos y hermanas, es como contagiar a los demás. Tienes la luz de Cristo. Si yo recibo la luz de Cristo es porque estoy frente a la luz que es Cristo. Es como luna y sol. La luna no tiene luz propia. La luna no brilla por luz propia. La luna es un satélite, no es una estrella. Las estrellas tienen luz propia. La luna no tiene luz propia, pero recibe del sol lo que nosotros vemos en la luna. Por lo tanto, el sol, Cristo, ilumina la luna que somos nosotros. Y esa luna, iluminada por el sol, ese yo, iluminado por Cristo, es capaz de iluminar a otros con el reflejo de esa luz. Y por eso en la tierra decimos que la luna está llena porque está irradiada por la luz del sol. Y nosotros también estaremos llenos de Dios cuando estamos irradiados por la luz de Cristo. No tengo luz propia y no brillo por luz propia, pero el reflejo de la luz de Cristo me ilumina a mí y soy capaz de iluminar a los demás. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas? Iluminar es contagiar lo que hemos visto acerca de Dios, de la palabra de Dios y lo que hemos escuchado. Y uno no se queda con eso, uno lo proclama, hermanos y hermanas, y uno lo anuncia. Es digno hablar y proclamar las cosas de Dios. Es digno hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Si yo escondo, hermanos y hermanas, si esa fuera mi actitud, y si yo guardo o cierro esa palabra de Dios, la propia Biblia, o en mi vida lo que he recibido de parte de Dios, hermanos y hermanas, eso para Cristo, eso para Dios lo que significa es que yo estoy en falta de convicción. No estoy convencido aún. Por eso tengo la Biblia cerrada, por eso no estoy dando testimonio, por eso no hay obra, por eso no soy luz para los demás, por eso no ilumino a los demás, porque no he recibido ¿qué? El gran sol que es Cristo, que me ilumina con su luz, porque yo no tengo luz propia. Me falta convicción. Si deseo ser luz, hermanos y hermanas, como tú y yo necesitamos y queremos ser luz, nosotros no caemos en tinieblas. Si yo dejo de ser luz, lamentablemente caigo en tinieblas, porque ese es el binomio, esa es la contraparte, esa es la contraportada. Donde hay luz no hay tinieblas, donde hay tinieblas no hay luz. Y eso, hermanos y hermanas, lleva a sustituir la palabra de Dios. Cuando no hay convicción y no hay luz y las tinieblas dominan, la palabra de Dios es sustituida por otra cosa que supuestamente me va a iluminar, por otra cosa que supuestamente me va a guiar en el camino. Y ahí es que está el grave peligro y lo que Cristo quiere evitar hoy en cada uno de nosotros. Sustituir la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Lamentablemente, si yo hago eso, o cuando eso hago, comienzo a copiar muchas obras de las tinieblas. Esa es mi fuente, ese es mi recurso. Eso es lo que busco para pensar, para moverme, para actuar, para vivir, para manejar mi vida, para existir y moverme en este mundo. Muchas obras de las tinieblas. Y lamentablemente las obras de las tinieblas son obras por el poder de las tinieblas, por el poder del mundo y por el poder del espíritu del mundo. Y no viene de Dios.
nosotros sabemos que viene del príncipe de las tinieblas. Qué poder tan grande tiene la palabra de Dios, hermanos y hermanas, cuando Jesucristo usa estas comparaciones de luz versus tinieblas, ¿no? Lo oculto que será revelado, eso significa mucho para nosotros. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy con este corto evangelio, pero profundo en todo el aspecto cuando es meditado y reflexionado? Hermanos y hermanas, quiero terminar con algo muy importante que ha pasado en nuestras vidas y que tal vez por la infancia en que ocurre ese momento en nuestras vidas, o tal vez fuimos adultos cuando ocurrió lo que te voy a decir en nuestras vidas, pero a veces por el paso de los años no los recordamos. Hay dos oraciones de la ceremonia del bautismo que yo te quiero recordar hoy, que tuvieron que haber sido pronunciadas por el sacerdote que te bautizó en algún momento. Son bien importantes porque tienen que ver mucho con la palabra de Dios hoy. Una de las oraciones, hermanos y hermanas, tiene que ver cuando se nos da en el bautismo una vestimenta blanca. La blanca vestidura del bautismo. Acuérdate que el bautismo tiene todo ese simbolismo de ser sumergidos, ¿verdad? Para que todo aquello del mundo muera y el viejo hombre y la vieja mujer mueran, y al ser levantados, luego de sumergidos, estemos limpios con el hombre nuevo o la mujer nueva, ¿no? Conforme a las cosas de Dios, transformados, renovados. Ese es el nuevo renacer en el bautismo de todos nosotros. Los niños usualmente se bautizan, hermanos y hermanas. Usualmente, bueno, se supone que sea durante la primera semana o las primeras semanas. El rito conlleva que el niño vaya desnudo o la niña vaya desnuda. Eso hoy en día casi no se da porque no vienen en esas semanas a bautizar a los niños. Raras personas lo hacen. Pero se supone que vengan desnudos para entregarle, una vez están bautizados, la vestimenta blanca. No traen nada del mundo, ninguna ropa del mundo, sino que allí mismo en la pila bautismal se le entrega la vestimenta blanca y sus padres o sus padrinos se la ponen, hermanos y hermanas. Hay una oración sobre eso que te quiero recordar hoy. También se le entrega una vela encendida, hermanos y hermanas. Una vela encendida. La vestidura tiene un simbolismo muy grande, pues se trata de una obligación que tenemos, hermanos y hermanas, de no manchar la nueva vestidura blanca, de que permanezca intachable. Porque es blanca, es de Dios, blanca como la nieve. Tiene un simbolismo muy grande, hermanos y hermanas. La vela con la luz significa que debemos siempre permanecer fieles. La luz de Cristo ha sido encendida en nosotros. El pábilo no puede ser vacilante. La llama no puede estar apagándose, vacilante por el viento, hermanos y hermanas. Siempre fieles es lo que quiere decir. Mira cómo dicen estas dos oraciones que hoy las tenemos que recordar en meditación con lo que Cristo nos ha enseñado. Son oraciones preciosas. Ocurrieron en nuestro bautismo en algún momento. La de la vestimenta. Recibe esta blanca vestidura. Preséntala sin mancha al tribunal de Jesucristo, de modo que poseas la vida eterna. Fíjate qué significado tan importante y valioso, que tal vez en aquel momento no lo entendimos, pero ahora ya maduros en la fe debemos de entender. Mira, cuando se nos entrega la luz, lo que dice el diácono, el sacerdote, recibe esta vela encendida y conserva la gracia de tu bautismo con inviolable fidelidad. Observa los mandamientos de Dios de modo que cuando venga el Señor para las bodas eternas puedas ir a su encuentro con todos los santos de la corte celestial y vivir por los siglos de los siglos. Qué cosas preciosas oraron por nosotros en nuestro momento de bautismo, hermanos y hermanas. Una bendición. Fíjate todo lo que envuelve ese sacramento en términos de prepararnos, no solamente para las cosas de esta vida, sino para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios?
mantener esa vestimenta blanca, hermanos y hermanas, que nos entregan cuando somos infantes en el bautismo para que no se manche de pecado, y esa vestimenta blanca que es de gracia hasta que Cristo venga. Ese es nuestro reto, ¿verdad? Entonces uno como que tiende a decirse en la vida: o caí en pecado, fallé, o me aparté de la iglesia. O sea, ¿quién podrá llegar a la presencia de Dios si me han dado una vestimenta blanca y ya la manché? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios al final de mi vida si me han dado una luz encendida y está como Pablo vacilante? Y casi ya la llama está ahumando y está casi por apagarse. O sea, ¿cómo llego a la presencia de Dios si mi vestidura blanca se ha manchado por el camino y si mi luz? Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana de nuevo con un nuevo evangelio y meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, no solamente te irá bonito, sino que serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.